Radio Brasil. Hola, bienvenidos y bienvenidas, vecinos y vecinas del barrio, a nuestros fieles suscriptores, a los que nos ven, no, la fanaticada de Los Plaza radio Pública, escucha, los radio escucha. los radio escucha, los youtubers youtubers escuchas. Muchas gracias por seguirnos. Saludo a la mamá de Nicolás, porque nos ve fielmente. Estamos ya en el capítulo número 9 de Plaza Pública. Yo juraba que era el 8, no, me acabo de enterar que es el 9. Me alegro, hemos avanzado. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Bien? Bien, ¿Estamos cansados, impresionados con la realidad nacional, pero que se puede explicar, yo creo, pero está dura. Está dura la vida. Está triste, la verdad. Todo muy triste. A mí me da mucha risa esa talla del novelista de Chile, que siempre se saca como un giro de guión del sombrero. Siempre pasa algo. Sí, hoy día pensaba eso del guionista, así como que se volvió loco. Hay un tipo que hace esas cuestiones así como de los guionistas, les voy a mandar. Bueno, estamos nosotros 4 por el momento. Nuestra querida Bernarda se va a conectar en un ratito más, así que soy solo yo con ustedes. ¿Se portan bien? Bueno, esta semana estamos grabando nosotros hoy día, que es día miércoles 24 de julio del 2024. La noticia que ha como estado en el tapete ha sido lo del caso Macaya, que el viernes pasado fue que salió su sentencia y que fue sentenciado, no se fue declarado culpable de abuso sexual. Entonces es un abusador. Pero le dieron, pero porque 6 años de cárcel encuentro que es como poquito para lo que para lo que hizo. Y ahora pasó que estaba en una cárcel, estaba haciendo prisión preventiva en una cárcel, pero no cualquier cárcel, estaba como en una celda o pieza privada, como con hartas comodidades, la familia lo podía visitar, no era como una prisión cualquiera. Y ahora ese fallo, o no sé cómo es la cosa legal, ahí Felipe me dice, la cosa es que ahora ya no está en prisión preventiva en una cárcel, sino que va a estar con arresto domiciliario. Y eso que él está ya condenado, o sea, es culpable de abuso sexual a menores de edad. Y todas las consecuencias que eso ha traído, bueno, esto primero se ve como que, no quiero hacer comparaciones, pero pueden haber muchas otras comparaciones hacia atrás de estos casos y como que la justicia no está siendo muy justa, como que hay una diferencia ahí. Y este señor Macaya abusador en un comienzo dijo que él era inocente, que se iba a comprobar durante el juicio y que era porque era papá de un político, del expresidente de la UDI, porque tuvo que renunciar su hijo. Dentro de declaraciones bien extrañas también, ¿no? Bien ahí, como que dijo, no voy a renunciar, y después como a los 3 segundos salió la segunda, cuando Coque mandó ahí la noticia, como que, renunció. Oye, el show pobre, man. Sí, fue, pero Qué triste el terrible. show. Bueno, lo otro que quería destacar era lo de la conversación que se transcribió del padre cuando se enteró del abuso que cometió el Macaya padre a su hija, se lo llamó por teléfono y se hizo una transcripción. Y hay una parte que dice, no calles la vida de mi hijo, y lo encontré súper fuerte porque es como comparáis la vida de un hijo, de un político de 40 y tantos años, la cosa pública, no sé, el poder, el prestigio, con la vida de 4 menores de edad que ya, disculpándose, le cagó la vida, o sea, cómo les marcó la vida. Entonces, yo encuentro súper fuerte esa frase de el abusador hacia la otra persona, el papá de los niños. Fuerte, ha sido todo esto. Y una comparación completamente fuera de lugar.
O sea, no podía. Sin pie ni cabeza, espera con Y manzana. cagaste, claro, entonces, y ahí me llama la atención porque Macaya, que es senador de la República, igual está ejerciendo un cargo público y él igual apoyaba a su papá y lo defiende y toda la cuestión, entonces como defender a un pedófilo y un representante de la sociedad. Entonces ahí me hace un poco de sentido lo que siempre dice acá el compañero Coque, que hay que saber a quién elige uno para que lo represente. Aunque tenga o no tenga algún sentido, según el compañero Felipe, o sea, según Felipe, no el compañero, pero igual es importante, pues. Igual el vecino Felipe, perdón, es El importante, guerrillero Felipe. pues. ¿Cachai? Entonces, fíjese, vecino, vecina, en quién vota, pues. Si un weón que está ahí, ya está bien que sea tu papá, pero hay cosas, sentido No, común. no es que está bien que sea tu papá. No, 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 aquí hay un punto que es muy No, importante sí. político. Mm, Es como tú dices, es un senador y es un senador que también vota leyes y que es un representante de un partido que tiene una estructura de negacionismo en su ADN. Dictadura, también. Paul Schaeffer. Se me está olvidando el caso Ay, del Spiniak. Spinac, piña. en defensas Aunque irrestrictas. Spiniak es un caso que No, tiene no, de todo. tiene de todo. Y ahí hay un punto Sí. sustancial. Y miren la barbaridad que voy a decir. Estoy de acuerdo con las palabras de Gonzalo de la Carrera. O sea, ¿quién más lo tienes que hacer para estar de acuerdo con Gonzalo de la Carrera en sus declaraciones? Que le dice que el tuit que se ha replicado mucho, que en torno a que le hace llamadas que tiene que respetar ciertos códigos. ¿Ciertos códigos Ujú. de qué? Le dice Gonzalo de la Carrera. Para mí, sabiendo todas las barbaridades que Gonzalo de la Carrera ha dicho antes. Y nuevamente, a quien escogen como presidente, Ramírez, que hoy día obviamente ha salido con las declaraciones y se mandan una tras otra porque es un partido que tiene en su ADN el negacionismo y el ADN de defender sus privilegios vecinas y vecinos. Lo primero que dice es, en sus declaraciones, él puso a la patria primero. Y después, 10, 15 minutos, pueden ver la declaración, habla de que el Estado no puede, por ejemplo, plantear ciertas políticas públicas porque se estaría violando la Constitución. En la misma declaración pública. Oye, Y pero esto era la introducción, ¿no? Pues, ya estamos exacto. enumerando los temas, ¿no? No, no, Dime. no, Yo, yo O ya se fue estoy, lo de al Macaya. Coque ya Relleno. te sí, tengo con tiempo ya, Coque. sí, a lo que Ah, voy ya. yo es que aquí hay una cuestión más que nos centremos derechamente en el caso mismo que podemos analizar en la justicia de clase, la justicia para ricos y para pobres, la importancia política de lo que está sucediendo aquí. O sea, como dijo la Milena, el presidente de la UDI defendiendo la pedofilia en términos muy concretos. Hablando de que fue grabado sin su consentimiento, que fue un video editado, y es un senador, como dice la Mile, que también va a discutir. No olvidemos que la UDI está detrás de estar en contra de la educación sexual integral, de la ley ESI, del famoso bus de con mis niños no te metas. O sea, esa, y para qué decir la paupérrima, y mejor decir, no hagas nada, declaración de Evelyn Matei. Y ahí tú te Ay, das sí. cuenta que la derecha tiene ciertos intereses y por eso la importancia. Para mí esto tiene que tener una trascendencia política desde solamente la lógica de que vecino o vecina que nos escucha o quien nos escucha en el programa de la radio, la UDI nunca va a representar sus intereses, nunca, nunca se los va a representar. Y aquí lo vimos en este caso. Eso para Oye, comenzar. Coque, sí, y eso que sé que es bueno, que son UDI, que no le interesa, son súper conservadores, entonces también siempre van a tapar todo este tipo de cosas. ¿Cuántas cosas se han tapado en familias de este tipo, los patriarcas o abusos durante todo ¿No? ese tiempo? O sea, no les Y, importa a las mujeres o lo que pase ¿no? Y de la con... zona, y ahí podemos entrar en un ¿Cachai? intrincado de conspiranoia política. Los jueces que determinan la libertad, no es la libertad, el arresto domiciliario. Segundo, hay una cuestión en los procesos que son, ahí nos podemos explicar. El Sí, tipo, Eduardo ahí ya... Macaya, entra a la cárcel en una camioneta privada, no entra en un carro de gendarmería. Y Y lo en la pasan directo, cárcel donde y lo están pasan haciendo directo también a una habitación de la reclusión. cárcel de mujeres, que era Sí, pues, una para, habitación. que era una pieza privada, todo. Tengo entendido que Claro, po. tiene aire acondicionado. Eh, Entonces hay un sinfín de cosas ahí que uno, pero yo quiero ver la trascendencia política de esta. Y me quedo con las palabras de la gran diputada Carmen Hertz, que dijo, esto lo que estamos viendo es descarado, violento, impúdico. Para mí es eso lo que estamos viendo con este caso. Súper triste, igual. Mira, justo, estás, pero estupendo para tus palabras, y eso que te interrumpimos. Eh, Felipe, Puta, tú, no, o el Nico, no no, sé. muy chiquitito, como que este caso me remueve absolutamente el estómago, ¿cachai? Como que todo este tipo de vulneraciones con niños, niñas,
adolescentes me mata, ¿cachai? No solo porque se trata inmediatamente como con mi área de expertise y también en lo que trabajo, sino porque uno ve estos casos lamentablemente un poquito a diario, ¿no? Nos gustaría decir que es un fenómeno moderno, pero lamentablemente se ha repetido constantemente a lo largo de la historia y recién en el último tiempo se ha puesto en relieve la importancia de proteger como corresponde a los niños y niñas, ¿cachai? Eh, lamentablemente, lamentablemente en este tipo de casos se repiten patrones, ¿cachai? Que las vulneraciones suceden dentro del núcleo familiar, se hacen todo tipo de gestiones para poder cubrir, ¿cachai? Se niega el relato de las víctimas a pesar de la evidencia, lo cual es más asqueroso aún, ¿cachai? Entonces, nada, a mí me duele profundamente. Ya las consecuencias y las ramificaciones políticas van por otro carril, ¿cachai? El punto de Mm. partida es este, aquí se vulneraron los derechos y el bienestar de una niña. Entonces, es horrible partiendo desde ahí. Eh, Enseguida, en otra esfera, me pasa que se repite mucho, como dijiste, Mile, esta sensación de que es como el patrón de fondo, ¿no? Que hace lo Mm. que quiere con su familia y se tapa todo. Muy del relato de la, como el latifundio chileno, Muy hablando, conservador. claro, hablando como de esa identidad patronal, latifundista, de la cual la UDI se nutre, vos, ¿cachai? Si la UDI era directa del Partido Conservador, tiene su gran caudal de voto en las comunas, perdón, en las regiones más conservadoras de este país, también muy arraigada al mundo agrario rural, ¿cachai? Y que también tiene su cimiento identitario en el legado de la colonia, el conservadurismo, Diego Portales, el orden por sobre todas las cosas, no criticar, ¿cachai? Acallar cualquier tipo de queja que se pueda hacer al orden establecido. Aún sí, esa crítica afecta al patriarca, que en este caso es el delincuente, ¿cachai? El abusador. Ujú. Entonces, nada, me asquea profundamente este tema y sobre todo como las ramificaciones políticas que alcanzó, eh, me da cuenta de lo podrido que está en muchos casos el sistema. Que el presidente de un partido político haya puesto sus intereses por encima del proyecto que él defiende, ya me habla como del soporte institucional que tiene ese partido. Que el partido le haya prestado ropa a su presidente, me habla del soporte institucional de toda esa colectividad. Del actuar de los jueces que participaron de esto, también me habla del Poder Judicial, ¿cachai? Entonces, a mí me carga decir que en Chile hay dos sistemas de justicia, me carga decir que hay un sistema para ricos y pobres, Mm. me carga, porque eso no es de un país serio, ¿cachai? No es de un país con instituciones sólidas. Pero lamentablemente, los ejemplos abundan. Sí. Yo no Parece estoy que de sí. acuerdo con eso, Nico, que puso sus intereses personales. ¿Tú crees que no? No, ¿Cómo no? es la ideología de la UDI. Ministro Larraín, ministro de Justicia, defensor acérrimo de Paul Schaeffer. Ah, tú decís que no es, es No, es su, el tronco ideológico de la UDI. su ideología. Es Son defender así. su elite, es defender sus privilegios hasta el final. Y defender los privilegios de quienes piensan como ellos. Pero tienen Pero el así poder se... económico, porque que le vaya a pasar a un UDI en La Pincoya, a un UDI en La Pintana, que existen, no van a tener Mm. la misma fuerza que lo tuvo Eduardo Macaya ni los 150 millones. Así que no creo que sea una cuestión No. de personalismo político por sobre su colectividad. Su colectividad es así, por algo están tan callados. Sí, Sí, yo también sí, creo que sí. entiendo ese punto, pero no sé, yo he visto otros presidentes de la UDI actuar de una manera un poquito más institucional. Me acuerdo del acuerdo de Longueira con Lagos, ¿cachai? En el medio del caso Mosgate. Longueira. Ahí como que se puso el Estado por delante, la proyección. Ahora nada, mi interés, mi papá, yo lo defiendo y aquí está mi partido para soportar esto. Lo cual era a todas luces una pelotudez del porte de un buque, ¿cachai? Yo nunca vi un kamikaze actuar así, de estúpidamente. Cuando el gallo defendió a su papá públicamente y cuestionó la evidencia en televisión en vivo, le dije aquí se murió. Aquí Eso, se murió y ya eso es estaba, un y punto, para llegar a hacer eso. aquí se murió, y más encima van a hacer este show pobre de que no renuncio, no renuncio, mientras se agolpan las críticas pidiendo la renuncia, gente protestando en las afueras de la sede de la UDI para decirle renuncia, entonces oh, voy a renunciar,
un acto de valentía, me pongo al servicio del país, el pueblo me lo pide, haciendo loco. Entonces, no, a mí me queda todo este tema. Toda la razón. Es que ese es un punto porque Eh, el que llegue a defender la cuestión, así como cara de palo, pensando que a lo mejor lo iba a lograr, no sé, es como que él cree en eso, como dice el que es su forma de ser, pues, o sea, no le interesa nada más. cáchate, Felipe, querido, ¿no? añoro a Longueira en estos momentos, en la Ah, cabeza de la Audrey. No, no. Viene del mismo tronco, viene del mismo tronco. sí, Era más astuto político, pero no. sí, yo creo que mm, tienen su fondo parecido. Ernestito, Pero también Longueira, creo que tenéis razón que se ley de interpuso pesca. como forma personal. Dale, Pessoa, querido. Gracias. No, Longueira, ley de pesca, toda Sí. esa práctica. Em, sí, estaba tratando de unir lo que se ha dicho como para complementar algunas cosas. Em, Me hace sentido eso de que efectivamente este político Macaya, espérate, se me va a ir la batería, se haya inmolado ante la opinión pública, pero me llama la atención, a ver, voy a hacer una reflexión general. Por ejemplo, esa declaración la hizo en Canal 13 con Iván Valenzuela. Ese es un canal, por ejemplo, que me llama la atención que a las personas que selecciona para entrevistar, la forma en que los entrevista, Iván Valenzuela me parece un personaje bastante servil a esa clase, bastante complaciente. Siento que un periodista serio no puede quedarse callado o no replicar, no tener una actitud inquisitiva hacia una afirmación como esa. No era tan difícil cuestionarlo en vivo. Yo siento que los periodistas tienen que cuestionar, como por ejemplo cuando un político está mintiendo y está formulando un fake news en vivo y en directo, tiene que corregirlo en el acto, enmendar eso. En Chile eso no suele ocurrir. Como que el político o la política, no sé, formula el fake news y pasa y no lo rectifican, etc. En este caso, creo que fue una entrevista muy mala. Eso me llama la atención, el espacio que tiene una persona para tratar de lavar la imagen, de generar un conflicto con el Poder Judicial, con el tribunal en este caso, al momento de controvertir o objetar la prueba que se ha rendido, en circunstancias que estamos en un caso de menores de edad, en donde son situaciones muy sensibles en el sentido de que no se puede revictimizar. Yo no estoy de acuerdo tampoco como una actitud natural, yo me pondría en el lugar de un familiar si es condenado, no lo apoyaría ni privada ni públicamente, me generaría un desprecio, porque en general los abusos sexuales a menores de parte de los hombres, y peor si la prueba es bastante contundente, hay videos explícitos, Ujú. Que vieron antes. seguro, porque él tiene que haber accedido a la carpeta investigativa, tiene que... Ah, lo que quería decir es que empecé a revisar quién eran los abogados ¿Macaya? De Macaya Padre y me salió al comienzo, parece que Luis ya, Hermosilla. Tu no, mejor amigo de la U. al comienzo me aparece Luis Mas Ferrer, estuvo en la formalización, aquí igual puedo rectificar con posterioridad, pero porque ya no es el abogado, porque hay un abogado que se llama Manríquez, pero Luis Mas Ferrer fue director de Gendarmería, fue abogado de Chadwick y fue director de la ANI. O sea, de hecho, pero no sé si es, o sea, yo creo que es Luis Mas Ferrer, digamos, porque no creo que haya una coincidencia en nombre. Igual es raro el nombre. Eh, bueno, si fue director de Gendarmería, no me extraña, creo que ya no es el abogado, pero no me extraña el trato privilegiado que tuvo en Gendarmería, en esas 72 horas que estuvo en prisión preventiva. Y si fue director de la ANI, la, in- ¿cómo se llama? El organismo de inteligencia de Chile, que pueden tener acceso a mucha información.
ya muchas veces, no sé, me pareció increíble. Yo sé que ahora hay otro el abogado, pero eso me revela las conexiones que tienen, la verdad. Son, Te quedan 2 segundos, Felipe. son personas con mucho poder. Eh, Sí, no, y, pero y- yo creo que estoy omitiendo, Felipe, también como las redes familiares dentro de estos círculos, ¿cachai? pero redes, po, a eso me refiero Como con... que las familias de carga de clase alta, ¿viste? Porque en Chile es uno solo, dijo el Pato del WIP, pero, pero claro, se comportan de manera distinta, los lazos, la unión, como dije en un principio, esta como herencia cultural de la colonia hace que en la familia de la aristocracia las redes se protejan más, la correa sea más corta, la discrecionalidad de su individuo sea mínima y está todas las decisiones sujetas como al patrón de fondo. ¿Cachai? Yo lo veo en este caso completamente claro, es evidente, ¿cachai? Que aquí incluso se la corta la correa a un senador de la República, presidente de un partido, representante completo de una colectividad, a él le tiran la correa y le dicen como, pa, la familia primero, ¿cachai? Señor de la querencia. Mm, Nueva versión. Bueno, pero es que lo que apuntáis tú es lo que es la tragedia de Chile, porque Chile es lo que es por la élite que tiene, pero la élite de derecha es la misma que la élite de izquierda, digamos, o sea, ahí no hay que perderse. Son todos primos hermanos prácticamente, han ido a los mismos colegios, políticos de izquierda, por ejemplo, que de las nuevas coaliciones están emparentados, pertenecen a la misma escuela privada, católica, tienen una misma matriz. Y a mí no me extraña que, por ejemplo, a nivel mediático, periodístico, las entrevistas que se hagan a este tipo de políticos sean complacientes porque son muy cercanos, son muy próximos. También la izquierda chilena, no toda, pero gran parte de la izquierda más socialdemócrata es una izquierda que tiene una matriz idéntica. De hecho, la izquierda socialdemócrata habla de pobres, como una cosa así como esa cosa que está allá como al poniente, lejos, los pobres. Sin ellos no podríamos ser. Y cuando era más joven iba a un techo para Chile, y le iba a armar su casa. Cuando la verdad las élites de los países con repúblicas más fuertes son laicas, o sea, no hablan de clase, no hablan de pobres, hablan de, al menos así se hablaba antes. Entonces, yo tampoco sería tan lapidario o sea, el problema de Chile es que es transversal, creo yo, como que yo si tuviera el tiempo y pudiera unir las conexiones y las líneas de parentesco que hay, son todos familiares, digamos, o sea, partiendo porque comparten las mismas universidades y seguramente carretearon juntos también cuando eran veinteañeros, se prestaban los esquís para ir a la nieve cuando eran más jóvenes, entonces como que sí, estoy de acuerdo, pero es que la tragedia es que nuestra élite no es diversa, pues no es plural. Yo creo que los países que han logrado mayores niveles de desarrollo, sus élites son más heterogéneas, son más diversas y hay más movilidad social. Y cuando yo tengo una posición de privilegio originaria, esto lo decía Malcolm X, a los blancos que comandaban las organizaciones negras. En Estados Unidos pasa algo increíble. Las Eso es organizaciones, muy, eso es muy Gramsci también. las organizaciones de los afroamericanos en Estados Unidos estaban comandadas por blancos. Y Malcolm X decía, bueno, si tú tienes tanta conciencia por nosotros, por mi pueblo, ¿por qué no preparas a alguien de mi pueblo, lo entrenas, lo educas para que te sustituya? ¿Por qué sigues tú estando ahí? Eso no ocurre en Chile. Yo veo la elite de la clase política chilena y siguen los mismos y van a seguir hasta los 80 años. Y no voy a ver 15 mucho cambio. segundos, Felipe. Pero sí, yo estoy de acuerdo con esa crítica que hace el Nico, pero yo igual le agregaría que es transversal hasta cierto punto. Y porque es cosa que estén Pero yo no sé, sometidos. yo no sé si se actuaría de la misma manera fuera como una familia de Bueno, habría izquierda, Mm. que, ¿cachai? habría que esperarlo. Porque Oiga, igual se cultivan valores también Ah, y sí, lo que quería decir es que no sé si el punto Macaya se aporte, o sea, tenga que ver, pero que el sistema de nombramiento y todo eso abarca también este punto. Sí, yo o creo que después. Macaya puede nombrar a Javier Macaya como senador, puede nombrar a nuevos ministros Ya de que la es otro Corte. problema que Chile tiene Con el que, resto del Senado, con el resto del Senado. Sí, con el resto en del Senado, Chile, pero ya hay una weá de. en Disculpen la palabra. Chile, en Chile tienen esto urgente, o sea, ahora Marcela Riquelme vi que presentó un proyecto que es de Frente Amplio, parece,
del Consejo de la Magistratura, un Consejo de Justicia. Se tiene que cambiar el sistema de nombramiento, la Corte Suprema lo viene pidiendo desde el 2014. Obvio que le va a tirar la pelota al Poder Ejecutivo, que tiene la iniciativa exclusiva de ley en esto, pero esto se tiene que cambiar urgente porque acá la política interviene muy fuerte en los nombramientos porque el presidente nombra a los ministros con acuerdo del Senado y la Suprema, en las apelaciones el presidente interviene con ternas que propone la Suprema, pero siempre está el presidente y ahora el presidente Boric va a elegir próximamente a un nuevo ministro de la Corte Suprema y claro que ahí hay conexiones, especialmente las magistraturas de las jerarquías más altas, las cortes más altas, están vinculadas a estos grupos. Yo, que soy abogado y opero en el sistema, yo puedo decir que en los jueces de primera instancia, por ejemplo, que son las nuevas generaciones que están convirtiéndose en jueces, juzgados laborales, juzgados civiles, juzgados de garantía, tribunales laborales de lo penal, que son nuevas generaciones, ahí hay mucha más diversidad. Hay más diversidad. El conservadurismo va creciendo a medida que se va empinando la jerarquía judicial. Bueno, creo que los ministros de la Corte Suprema pueden ejercer en su cargo hasta los, ¿cuántos? 75 años. Sí. 75, viejo, esa Pero gente. Eso quería Esa gente está estudiando Derecho en el gobierno de Eduardo Frei. Que ojalá estas coyunturas al menos puedan ser fructíferas en el sentido que se reforme, porque el sistema de nombramiento está obsoleto y está generando un daño. Está generando un daño a la democracia, a la opinión pública. Bueno, ¿para qué hablamos de la crisis del Poder Judicial? Sí, pero que ahí hay un punto sustancial también de lo que las palabras de Felipe, que siempre se compra, no, son las mismas élites. Estoy por seguro que los que estaban estudiando en la universidad en los 80, que eran de la izquierda, estaban siendo perseguidos por el Estado y ellos estaban yendo a la nieve. Y trata de buscar a algún dirigente del partido de esa época, actual, hoy día que son dirigentes, que hayan tenido esa oportunidad de codiarse. No la tienen, porque y ahí hay un punto que tú hablas de las clases, que yo comparto esa nomenclatura, pero como que son clases sin intereses, son clases que hay que tratar de influenciar o ayudar. Pero esa clase, como decía Lenin hace 100 años en el quehacer, no logran esa concepción de vida por iniciativa propia. Se las instalan desde afuera. ¿Y cuál es la instalación de afuera, por ejemplo, ahora, que después lo vamos a tocar aquí en el tema? Que hay que poner una cárcel ahora y la seguridad. Y eso es lo importante. Y no que tengamos acceso a educación, no que la salud sea gratuita 100%, no, por ejemplo, que tengamos sueldos dignos que nos permitan vivir y no tener la oportunidad de llegar a fin de mes. Entonces, cuando Felipe habla de que son la misma elite, la misma izquierda, es lo que permite que nazcan personajes como Milei. Milei se presentó así en Argentina. Yo no vengo de esa elite. Yo no vengo de los mismos de siempre. Pero tenía una representación ideológica y liberal de los mismos de derecha. Entonces, cuando haces esa comparación, sin, como dice un poco Nico también, que sí representan ciertos intereses, sí representan ciertas posturas. Porque, por ejemplo, ¿quiénes pidieron no me acuerdo cómo se llama el recurso que se presenta de la Cámara de Diputados, para que Gendarmería contara el sumario, por qué Macaya está así? No lo pidió los senadores de RN, no lo pidió los de Bópoli, no los pidió. Son senadores, diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista. Porque tratamos, y se trata ahí de hacer una cierta defensa. Lo mismo la discusión del sueldo, lo mismo de lo que estaba planteando al principio, la educación sexual integral. Entonces, cuando hablamos de elite, es lo que después confunde a ese vecino, a esa vecina, de que no, yo no voy a votar porque son todos iguales. No, vecina, no, vecino. Porque volvamos a la pandemia. El gobierno de Piñera le quería dar 60 lucas de bono y lo celebraban, y hay fotos de ahí de que celebran 65 lucas para pasar la pandemia. Porque creían que con eso ustedes iban a vivir. Los políticos de derecha. Y esa otra discusión. Entonces, yo le diría a los vecinos que algún día este país, sus hijos y el hijo del almacenero de aquí de la esquina de la Plaza Brasil va a poder ser ministro de Estado o diputado. Y las élites van a seguir siendo élites, pero van a tener una diversidad y una circulación mucho más... Pero Felipe, te estáis saltando la dictadura, que hasta el día de hoy nos mantiene en ciertas estructuras. Antes de los 80 sí había eso.
Mireya No, nunca ha Baltra, existido, nunca Mireya existió. Baltra, del Pero tú, kiosco Oye, al eh, ministerio. tengo pero tú hace me, rato mi un- manito levantada y Perdona, nadie me Milena. pesca. Eso es- pero ¿cómo un caso excepcional lo vas a convertir en No es un regla? caso excepcional. Eso Yo es ¿Quién como vengo de dice, decir, Felipe? Recabarren. es como La clase decir, obrera me al, fumo, al... la clase Pero obrera en ya, Chile no existe. déjenme Es como hacer Oh, decir, quiero es hacer como una decir, consulta. pero Los voy a espérate, deja mutear a terminar los el dos, los punto. voy a mutear a los. ¿Vaya a decir que Pero la clase obrera no es como existe decir, ahí? me fumo 6 cajetillas diarias y no me ha dado cáncer, soy la excepción y me reivindico como regla, fumen. No, pues bueno, es una falacia pero Felipe, argumentativa. acá de decir que la clase obrera en Chile no existe, pues Felipe, por la No, cresta. no, como El clase. Pero 70% de la ¿cuál es el población concepto? gana menos Ya, de pero 500 lucas, Felipe. ¿Cómo No, me ya, habláis de pero esa ¿qué? barbaridad? pero es una descripción, pues, bueno, estoy hablando como constitución, como qué mecanismos existen para que la gente se constituya como tal. Obvio que si yo hago una descripción sociológica, voy a describir que existe una gigantesca clase trabajadora que gana 500.000 pesos, pero eso es descriptivo, te estoy diciendo como clase en cuanto a que existan mecanismos que me constituyan como tal y me reconozcan en instituciones como tal. A eso me refiero, obvio que existe, pero es una ¿Cómo constatación mecanismo? ¿Pero objetiva. qué sería un mecanismo que No, por reconociera como ejemplo, tal? las tasas de sindical, por ejemplo, existan comisiones obreras como existen en España. Yo la primera foto que me saqué cuando fui a Ah, España, ok, en las ya. comisiones obreras, sindicalismo, No, que aquí gracias, me quedó claro. las tasas son bajísimas. Sí, pero No, porque Felipe, se ha tentado yo acá quería lo mismo que pasó te con voy Walmart a. ahora por la... Ah, Pero bueno, eso sí. me No refiero. hay acá sindicalismo ni nada, pues si no, No, no la gente pescan. está a la deriva, pues, entonces, Sí, pues, pero es que yo quería preguntar siento que antes lo que tú dijiste, Felipe, de que son la misma élite, la élite que tú decís que de derecha y la élite de general, izquierda. Entonces, pero tú pensáis pero que yo cierta, entiendo que cierta élite, porque me imagino, no sé, diciendo partidos PS, PPD, no sé, esto, la democracia cristiana, son como los mismos que son como entre de derecha e izquierda. Y las nuevas generaciones, no sé, pues Frente Amplio, que ahora es un gran partido, que eso no hemos hablado tampoco en el programa, que el Frente Amplio, o sea, varios movimientos y partidos se unieron y ahora es un gran partido. Esa izquierda, como más a la izquierda, ¿qué crees? ¿Que también es igual que la derecha, que la élite de la derecha? no, o sea, cuando te vas más hacia la izquierda, como que en general hay una matriz o una raigambre más, más trabajadora, pero en general yo cuando observo igual a los ministros de Estado del PC, por ejemplo, no hay mucha diversidad social, creo yo. Aparte que Chile tiene Sí. un componente que es bastante especial, que la política chilena está muy vinculada a las universidades. Mm. Los potenciales y futuros ministros de Estado y próximos presidentes, ministras, diputados, provienen de la Universidad de Chile, Universidad Católica. Como dice Renato Garín, no he leído su libro, no lo voy a leer porque no me gusta ese personaje, pero en los patios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se teje el poder y eso es real. O sea, eso me parece insólito, porque la política no puede reducirse a los patios de una facultad, de la FEN, de la Facultad de Derecho, de la Católica o de la Universidad de Chile. Yo veo las élites dirigentes de las dos coaliciones más grandes de Chile y provienen de las mismas universidades, por ejemplo. Falta un componente, o sea, quiero que la sociedad chilena se vea expresada en la constitución de la Sí. élite dirigente. Mira qué revolucionario lo que pido. Sí. No, No sí, es Me gustaría revolucionario, que, Felipe, que, pero es sí, de, que es el de Nico perogrullo Naranjo darse cuenta sea que hay una ministro del Interior. diferencia. Hay una pero a lo diferencia. mejor estamos en el tránsito hacia eso, No es que no es del trato, Creo. es de los intereses que representan. Por ejemplo, la misma No, sí, alusión que hace hay una Felipe de los diferencia. ministros. Janet Jara, comunista, ministra del Trabajo, le para los carros a los ministros. Está tratando de impulsar el sueldo de 500 lucas. Hoy día la reforma previsional. ¿Tú crees que un ministro de la derecha, un ministro de la UDI, un ministro de RN va a impulsar eso? Siendo que vienen, como tú dices, de la No, misma pues, raigambre. No, pues entonces como que creen que son como no. puros. Che Guevara, Marx, Engels, ¿para qué decir? Lenin, todos los grandes revolucionarios que conocemos, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Gladys Marín, tienen que No. venir de eso porque tenemos la oportunidad. ¿O tú crees que un obrero, un trabajador de hoy que trabaja Sí. 12 horas en un mall y Aquí en sale Chile, obvio reventado, que no, y pues. Tiene sale una, No. reventado, eso va a Y eso llegar es lo tiene que una, dice el tiene Felipe, una pues, si hasta sabiduría práctica que... 1910, hasta 1910 el No, pero eso es un Parlamento, y elitismo, corrígeme es un la fecha, elitismo. Nico, si me equivoco, era voluntario. Podían el estar colegio. solo las A personas, mí no me solo... interesa, el elitismo ya está acreditado que el elitismo no es sinónimo de virtud y de buen gobierno, el elitismo de hecho es peor,
porque es mucho más complejo y sofisticado como para incurrir en delitos de sobornos, cohechos de alta sofisticación, de hecho, porque tienen más Es que herramientas para sí, torcer la Yo voluntad. solo y quiero hay agregar dos, que el orden institucional conservador no es garantía ni de probidad, ni de transparencia, ni de democracia, sino que es Sí. garantía de orden. Ese es su principal valor. ujú, Pero aquí volvamos al ¿Cachai? caso de Macaya, po, que aquí se está representando toda esa institucionalidad en términos muy marxistas burguesas. Y como que la gente no entiende, pero como explicaba el tipo, tú te sabías el nombre, Nico, siempre se volvía, que está dentro de toda la legalidad. El tipo no tiene condenas anteriores, Rodrigo Rettig. sí, se presentó a todas las audiencias, no hubo peligro de fuga, siempre iba a firmar, siguió toda una Sí, pero legalidad. hay un margen de discrecionalidad, y en estos casos de alta tensión, esos márgenes de discrecionalidad están muy vulnerables a la susceptibilidad de un país desigual y de castas como Chile, po. Entonces tampoco están así con lo que dice Rettig, porque formalmente sí se siguió un procedimiento formalmente establecido, pero eso es obvio, po. Si lo relevante en estos casos es lo que se esconde detrás de esa formalidad. El ujú. Pero sistema Felipe, eso por es ejemplo, igualdad los ante la ley, ministros, eso es lo que tú por buscas, ejemplo, igualdad ante la ley. nuestro periodismo es mediocre, pero por ejemplo ya deberían haber investigado, eh, por ejemplo, en Estados Unidos ocurre, los jueces se sabe quiénes son los jueces, qué intereses, desde el pre-kinder. A ver, le voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Los jueces son electos en la mayoría de los estados. Pero Sí. mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando la jueza Sonia Sotomayor en Estados Unidos fue electa como jueza de la Corte Suprema, se hizo un escrutinio público desde el primer pito marihuana que se fumó en la primaria, toda su etapa escolar, universitaria, y de como abogada litigante, que era una señora brillante, y ese escrutinio público se hizo televisado y se hizo ante el Congreso de Estados Unidos, pero es que a esa pobre jueza no le dejaron espacio de opacidad que pudiera ocultar. Aquí en Chile nosotros sabemos de la vida de los ministros, por ejemplo, cuando se nomina un ministro de la Tribunal Constitucional, cuando se Mm. nomina a un consejero del Consejo de Defensa del Estado, cuando se nomina a un ministro de Corte Suprema. ¿Se hace en ese nivel de escrutinio? ¿La gente sabe, por ejemplo? No, Entonces, pero es es que muy esa opaco. pureza, sí, pero esa Lo que pureza no pasa es que ahí existe. tú ahí No, elevas el control público, o en no, es que, va Felipe, por algo los reduciendo. problemas, la sociedad Chile es muy norteamericana va a opaco, escoger ¿no? a Trump ahora de nuevo. No, pero es Y otra su cosa. candidata, y su contraparte es Kamala Harris. Ya, pero no mezclís peras con manzanas, estoy No, hablando pues como no es que mezclar, porque tú estás hablando de casi como que, es que ahí lo escrutinan, todo. Bueno, a Trump le han escrutineado hasta son todo. importantes, la Le pagó el transparencia. silencio a una actriz porno para que no hablara. La Berna no acaba de avisar que no va a llegar, por si acaso. Estoy Oh, tratando de decir de que cualquier funcionario público de este país, que también incluye un juez, como un político, tiene que estar sometido a los principios de transparencia, rendición de cuentas. Y nosotros no sabemos mucho, el Poder Judicial sigue siendo opaco, sigue siendo un poder decimonónico, monárquico prácticamente. Pero Ya, eso se tiene que pero cambiar. quiero que me quede algo claro a mí, y no sé si a todos. Estamos todos de acuerdo en que hay una élite acá en Chile, hay una diferencia, hay una élite de plata acomodada, la clase, no sé cómo dijo el Nico en delante, que tiene el poder, que ellos sí se columpiaron en el mismo en el mismo jardín, no sé, la cuestión, que están desde chicos. Existe esa clase poderosa que está detrás de Macaya y todo lo que pasó ahora, y existe otra clase, que por lo que entiendo que dice Felipe, de la élite de izquierda también. Entonces, como que actúan de las dos formas. no. Pero yo creo que no, que la de izquierda no es como la porque la de derecha no le interesa no sé, la sociedad, solo Sí, proteger sus intereses. Ellos solo ven eso, no les interesa lo demás. sí, pues, obvio que se Entonces, divide. hay todo, entonces ustedes se ponen a discutir y como que se pierde No un se poco entiende. eso y siento que ustedes estamos de acuerdo en ese eje. Yo Quizás creo que no dentro de estamos. no están de acuerdo. ¿No Yo estáis creo de que no acuerdo en estamos. que es Yo creo que no una estamos de élite? acuerdo. Por algo Felipe habla de elites, así como una sola. No, porque elite en cuanto. No, no, La pero elite son entiende grupos igual, selectos, pues, pero tipo, sí es una élite evidente. de, de En Chile, derecha, pero si no es tan difícil de entender, no, cuando uno po. empieza a analizar los políticos, son todos de dinastías, vienen de familias.
Esos son élites, son grupos selectos que históricamente han heredado posiciones de ventaja universitarias y políticas también. O sea, no sé En la ustedes, izquierda pero por también ejemplo, pasa, yo pues, sí, igual todos. yo no sé a qué edad ustedes tuvieron, digamos, no sé, alguna pretensión o un interés de la política o desarrollaron pensamiento crítico, se formaron políticamente, pero eso se hereda muchas veces. Si uno nace en un barrio donde lo único que existe es la pelota y la iglesia para ir los domingos a misa, uno no nace con un ethos de, digamos, de tener una pretensión política desde cuando uno es adolescente, ¿no? ¿Pero por qué? No Porque sé si quitaron la educación cívica. ¿Y quién quitó sí, educación Sí, no, pues. cívica? sí, eso no voy a discutir eso, si eso es así. Pero Eso sí, pues así, pero es que por ese lado, Felipe, igual, o sea, el Coque tiene el punto de que no, no tenemos la formación, o sea, tú decís la clase obrera no existe, a lo mejor puede tener una sapiencia o un trabajadora, conocimiento, claro, trabajadora, pero no va a acceder a algún cargo de poder como estamos ahora, pues, pero que ¿cachai? precisamente las élites impiden que eso ocurra, que eso es como sociología 1. Las élites tienen estrategias de reproducción. Por eso es mi problema. ¿Por qué el statu quo es así en Chile? ¿Por qué El no Nico cambia nada? levantó la mano, Y con ¿quiere esto comentar? termino, porque las élites se reproducen históricamente ad eternum, y para eso hay estrategias. ¿Por qué en Chile la política está tan vinculada a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica? ¿Por qué nuestros principales dirigentes y dirigentas provienen de esas universidades? ¿Eso es fortuito? ¿Eso es generación espontánea? Esas son estrategias de reproducción. Eso es sociología 1. La presidenta del Eso, Senado salió, la presidenta de la Cámara de Diputados bueno, salió de la Universidad de Concepción y se tituló de la USACH. Ya, también son Nico, universidades selectivas, po. voy Ya, a silenciar a todos porque el Nico va a hablar. sí, 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 cortito. Creo que se está haciendo en este momento muy simplista y superficial con el análisis, que por supuesto requiere mayor profundidad. En algunos casos estamos generalizando, Ujú. y que no está dando cuenta también como de la complejidad de los procesos sociales que han acaecido tanto en nuestro país como en distintas partes del mundo, que en muchos casos suelen ser incluso comparables, sobre todo en América Latina, ¿no? Como compartimos un pasado relativamente similar, cada país con sus distinciones, pero se ha permitido también el desarrollo de una élite, ¿cachai? Como dijo Felipe, en un principio de una élite heredera del pasado colonial, pero que de cierta forma, a pesar, porque ninguno de nosotros la compone, creo yo, ninguno tiene ahí un Para terreno, nada. un latifundio por el sur, así que ninguno de Tengo un nosotros terreno, pero es presente. chiquichichi. Ya, pues, no es una herencia colonial ni un fondo, pues, ¿cachai? Ni tampoco de plata, ni propiedades, ni viaje, ni nada. En el No, fondo, con cueva lo que nos pudieron dejar nuestros papás, si es que en mi caso el colegio, ¿cachai? Un poquito de educación, porque esa era la promesa que se hacía también a las familias en el retorno a la democracia. Que si tú exacto. estudias y tu hijo se forma, va a un buen colegio, va a la universidad, puede ser un profesional exitoso y puede como salir adelante. Esa es la promesa que se le vendió al grueso del país. Pero a la élite es distinto. Como no, como siempre se le promete la grandeza, ¿cachai? Es un mundo un poquito distante, ¿no? Pero hay un numeroso estudio histórico, hay un libro de Gamburi muy bueno sobre la aristocracia chilena de principios del siglo XX, finales del XIX, que va viendo estos matices, ¿no? Aunque Felipe no lo crea, ha habido renovación en la élite, ¿ya? Eso te iba a preguntar. En un principio viene la élite muy en general, voy a generalizar toda la wea, ¿ya? Pero viene la élite con el pasado colonial, muy ligada a la monarquía española, ¿cachai? Que incluso fueron contrarios a la independencia. Después, con el régimen portaliano, llega como una élite plutócrata, que se le llamó, financista, ligada como al comercio, a la explotación de tierra. Pensemos en Valparaíso, ¿cachai? Como polo industrial, ahí llegaron muchos migrantes, alemanes, ingleses. Después llegó años 20, principios del siglo XX, como se abrieron las capas del poder, irrumpió de cierta forma la cuestión social, la clase obrera, los partidos marxistas, ¿cachai? Llegaron al poder de la mano también de gente de la NIT. Luis Emilio Recabarren no viene de, de la Pobla, ¿cachai?
No, era una persona que se formó a finales del siglo XIX en el seno del Partido Demócrata, que es una decisión del Partido Radical, Ya, pero que ahí era yo acompaño, ahí tengo que de alta detenerte. élite. Pero espérame, Coque. No viene de la elite. Pero Recabarren probablemente no compartía y tenía una tremenda crítica social respecto de su propio origen, pero con ese Pero es que capital no, es que ahí no. efectivamente ya, formó pero el origen, ¿de ya, cuál era entonces? explotación Era, explotación del salitre, riqueza del norte. ¿Cachai? Ahí se empezó como a generar otro polo de élite, ¿cachai? Que va aparejado con el crecimiento de los partidos marxistas, ¿cachai? Especialmente en Iquique, Antofagasta, La Salitrera. No es por casualidad que también el movimiento nace con fuerza en esos sectores, porque ahí está concentrada también la riqueza y también va impregnándose de estos nuevos capitales. Entonces, la élite, con lo que quiero decir con esto, es que la élite tiene cierta renovación. Cada cierto tiempo, cuando su modelo hace agua, abre un poquito la compuerta para que ingresen nuevos actores a disputar esos privilegios. ¿Cachai? Con reticencia, con pelea, pero a la larga se terminan amalgamando a esta nueva dinámica y generando como otro nuevo polo de poder finalmente, con nuevos actores, ¿ya? En la actualidad, ¿de qué somos herederos? De toda esta larga trayectoria que se remonta desde tiempos de la colonia, con actores que se han ido impregnando. Actores si tú rastreas su origen, incluso algunos pueden ser hasta de clases más pobres, ¿cachai? Pero que lograron hacerse camino. La familia Luksic tiene migrantes croatas, ¿cachai? Que se estaban muriendo de hambre. Y hoy en día, herederos Luksic. La familia Polman no tenían dónde morirse en Alemania, llegan a Chile, empresarios. Entonces, a lo que voy es que en Chile la elite no es tan rígida como se tiende a pensar, precisamente porque nosotros no participamos de ese modelo social. Pero Nico, el capital Pero que económico es uno, pero también hay una cosa que se llama capital social, que es más importante incluso. Es como cuando uno dice, pucha, pero si mi amigo, no sé, pues vende palta ahí, no sé, pues la esconde, pero él está estructuralmente situado, digamos, o sea, no es el cabro que vende CD que se quemó en la cárcel San cárcel. Miguel. Como Exacto. que es como, yo entiendo que pueden haber personas como de origen, Borges, por ejemplo, mi escritor favorito, pertenecía a una aristocracia que se empobreció entera, pero Borges tenía un capital cultural y social total que permitía que estuviera inscripto estructuralmente, estuviera situado en la cúspide, a pesar de que estaba venido a menos y no tenía ni uno, y vivía en una casa que se le inundaba el techo. Pero su capital social y económico lo situaba igual en la cúspide, digamos, o sea, no necesitaba haber heredado una fortuna. No sé si los Luxic o los Polman venían a pies pelados con los dientes, el, sin dientes, digamos, no sé. el que se vino con el que se vino, sí. ¿Cachai? Pero ahí, bueno, Pero no bueno, sé, yo no me Eduardo sé la historia, no me también, sé la historia lo sé, Yo, Eduardo también, pero Pero, solo para terminar, un poquito para hacer el cierre. Los ejemplos que podamos ver a ras de piso con determinados casos, por supuesto que no da cuenta del proceso general que se está viviendo, pues, ¿cachai? El, el niño con plata que vende paltas para pagarse el intercambio o claro, el viaje de estudio a Estados Unidos, no lo hace por emprender, no lo hace por sobrevivir, no tiene un por, ánimo de por necesidad, supervivencia, también ¿cachai? estaba en necesidad. Claro, entonces tampoco como que lo usemos para ejemplificar una realidad sociopolítica. El grueso es que vienen de familias con altos recursos, alto capital y que se forman en distintos lados y que los preparan, los setean para seguir como la senda que trazaron sus antecesores. Por eso también la correa es tan corta y la discrecionalidad es tan corta, ¿cachai? Pero siempre hay un par que no es por casualidad que los artistas en Chile también provengan de ese sector. las ovejas negras se escapan. Claro, como el hippie que se va un pero poco. es que ahí yo quiero dar el punto, que son Ya, sí, yo representaciones, quiero saberlo de Recabarren. que son representaciones de intereses. Recabarren nace en Valparaíso el 6 de julio de 1876, hijo de pequeños comerciantes que, como dice Nico, lo único que podían darle era la educación y quedaron en la quiebra. A los 12 años Recabarren tuvo que dejar el colegio porque no pudieron seguirle pagando y tuvieron que venirse a Santiago y ahí Recabarren tuvo que entrar aprendiz
de ayudarle a su papá y no le alcanzaba, ni siquiera el papá le podía pagar un sueldo y tuvo que ser de aprendiz de tipógrafo. Y ahí toda la historia que conocemos. Hay más, hay una frase que siempre, como que siempre se olvida, que somos hijos de nuestro tiempo, y Recabarren le preguntaban, ¿por qué, cómo se siente ser el padre del movimiento obrero? Y le decía, yo no soy padre del movimiento obrero, soy el hijo del movimiento obrero, porque vivió esa experiencia. Entonces, teniendo en cuenta todas esas concepciones elitistas que estamos hablando acá, son los intereses que representan. Lenin estudió abogacía en la Rusia zarista. Y bueno, y Decidió, le mataron al hermano. y le mataron al hermano en la perspectiva de los Narondiki y todo lo demás. Pero puso su interés en otro punto, independiente de la elite que venía. Que ahí va el punto. La elite no te condiciona a ser de ese grupo o defenderlo, sino que es la ideología la cual tú vas a defender o a tratar de avanzar. Y ahí es como, le tenemos ejemplo del Che Guevara en Latinoamérica. Entonces, ahí va el punto de que, entendiendo esas concepciones que dice el Felipe, que es como que la autorreproducción de la elite, pero hay personeros y personajes, tanto femeninos como masculinos, que se van saliendo. Y no olvidemos el punto de la dictadura en los 80. Se había logrado un proceso, como estaba contando históricamente Nicolás, que fue truncado el 11 de septiembre de 1973. Que ahí así habían obreros que podían ser diputados, la mitad de los diputados y diputadas de la diputada con más formación del Partido Comunista en 1972 era Gladys Marín, que era profesora formalista. Elías Laferte nunca estudió, Elías Laferte llegó a sexto de primaria y fue diputado. ¿Profesora normalista o formalista? Normalista. Entonces, ahí va la lógica de cómo esas concepciones de castas, que no existen, sino que y aquí apunto lo que dice Felipe, hay clases, y esas clases tienen intereses, y de una clase puedes defender otros intereses, y es lo que está pasando hoy día con la ideología, lamentablemente, que se han metido los evangélicos en las poblaciones, se ha metido la derecha con todo lo republicano, con los problemas reales de la gente. No sé si vieron hoy día un desalojo en una toma en Puente Alto, en donde habían lujos, habían jacuzzis, que obviamente estaban ligados al narco, todo lo demás, que hay una concepción... Esa era la noticia, pues tenían jacuzzi. Exacto, que era la lógica individual y que es lo que conversamos en el programa anterior, del negocio del narcotráfico, que está reproduciendo una ideología, que no es en base al trabajo, al esfuerzo, a lo colectivo, sino que a cómo yo me salvo, a cómo yo gano, a cómo yo individualmente supero este sistema que me está oprimiendo por todas partes. Y ahí va el punto sustancial y esta defensa o esta discusión que estamos teniendo con lo que pasa con Macaya, que hay una institucionalidad que defiende ciertos intereses y que se ha tratado y se logra tratar de cambiar, y a mí no me gustan en lo personal las políticas coyunturales o las leyes con nombre. Por ejemplo, ahora se va a discutir la ley Macaya, que es que los abusadores sexuales condenados no quedan nunca en arresto domiciliario, sino que inmediatamente previsión preventiva en la cárcel, luego para pasar la condena. ¿Tenía que pasar lo de Eduardo Macaya para darnos cuenta de esa discusión? Bueno, acá sí, pues. Pero es que esa pregunta que formuláis es bastante reveladora, porque es tan elitista este país. Yo no estoy de acuerdo. La verdad que yo igual siempre trato de entender lo que dicen y aceptar que estoy equivocado y me convenzo, que generalmente me equivoco, pero este país es tan elitista y hay una élite política transversal que concentra la atención en los medios de comunicación. De hecho, no es fortuito que Iván Valenzuela hubiese entrevistado a Macaya, ambos también provenientes de una misma órbita. O sea, todo gravita en torno a la misma élite, todo. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no, me pasa que el statu quo muchas veces se sigue reproduciendo porque no hay oxígeno. Yo me pregunto si alguien ha escuchado a la gente común y corriente, digamos, común y corriente, la que va mañana apurada por el Paseo Humada a pagar una cuenta al Banco del Estado. A ver, ¿qué opina usted de este caso? Y escucharlo y que eso se amplifique. Eso no existe y no va a existir jamás. Y uno se llevaría muchas buenas sorpresas si escuchara a la gente y pudiera medir las pulsaciones, que eso también le pasó a la Convención Constituyente, que pierde la capacidad de medir las pulsaciones de la gente. Yo, para que esto cambie, para que la reforma al Poder Judicial cambie, existe una mayor diversidad de expresiones que las instituciones chilenas todas
se exprese la diversidad que tiene la sociedad chilena actual, porque también hay que pensar de que cuando uno habla de clase obrera, como que quizás estén pensando en el jornal que mañana llega a las No, 7 de la mañana, hay que ir ampliando esos conceptos porque las profesionales también pertenecen ahí, que ganan sueldos de subsistencia y todo, que digamos que no les cubre, no les permite cubrir las necesidades básicas. Si todas esas realidades no tienen expresión en los medios, ¿quién es la persona más influyente del Frente Amplio, por ejemplo? Que los medios ya lo consagraron. No lo voy a nombrar para que no se siga reproduciendo, porque ya todos sabemos cuál fue la lista que triunfó y quién es la persona o los dos o tres personajes más influyentes de esa coalición y que ya está Ya, consagrado. O sea, que estamos pésimos, no, pero es que ahí, Felipe, cuando tú decís, porque pregúntenle a alguien en el Paseo Ahumada, ¿tú crees que esa persona tiene un pensamiento puro por solas las vicisitudes que vive? no, Gaspar Domínguez, que fue presidente de la primera convención constitucional, siempre cuenta la anécdota que cuando fueron a hacer campaña ya para la votación, fueron a hacer un campamento en Alto Hospicio y que la gente decía que iba a votar en contra porque le iban a quitar su casa y vivían en un campamento. mira, él, Esa es la ideología que él bueno, representa. pero igual él- recuerden que para el estallido se entrevistó a la gente en la calle pasando y tenían conceptos bastante ¿Pero por qué? elaborados. ¿Pero por qué? Porque la realidad había cambiado. Claro, porque se esa estaban dando expresión cuenta. de Gaspar es muy reveladora de dónde él proviene y además la responsabilidad que algún día van a tener que asumir, la responsabilidad política de ese fracaso, porque claro, una persona a primera vista te va a decir rechazo, pero si uno desagrega la pregunta, la especifica y la detalla, seguramente la gente hubiese estado muy de acuerdo con muchas otras cosas. Pero si le hago una pregunta general que me abarque la totalidad de algo, seguramente me va a decir rechazo. Pero si le hago preguntas específicas, me voy a dar cuenta que había más convergencia que rechazo. Pero ese es otro punto. O sea, mi punto es solamente Sí, ese, como que puede ser. tampoco es 100% correcto. Lo que quiero decir es que una de las cosas que también contribuye a que la aguja no se mueva nada en ninguna de las instituciones que existe es porque no hay eh, mm, una circulación y una expresión de la diversidad de la sociedad chilena en la política, eh, en el poder judicial, por supuesto, pero en el poder ejecutivo, en el poder legislativo. Me pasa eso. No, sí, eso tienes razón. Y yo creo que esto va a cambiar. Este, esta, Oye, este, apre- ya, esta- este como, este pre- para que como, termine el tema, para seguir, o porque igual No, estamos a 2 minutos de la hora del programa, querida ¿viste? Mile. Sí, No, sí, yo no, creo que yo quería hacer un punto con lo que tú habéis mi dicho conclusión final es que, mi conclusión con esto termino. Yo voy a vivir pero 2 segundos. yo voy a experimentar lo mismo que vivió. Claro, tengo más educación que mi abuelo y que mi padre, pero desde el punto de vista de la política y de las relaciones y las dinámicas de poder, voy a vivir exactamente lo mismo que vivió mi abuelo a comienzo de siglo, mi papá en los años 50, 60, 70 y yo. Pero es que yo te hago una tesis para sustentar esa posición. Ya. Claro, tengo más cultura que ellos, pero en este ámbito yo creo que Chile es un uriboro, ¿cómo se llama esa serpiente que se Uroboro. come a sí misma? Uroboro. Sí, Uroboro. Eso. sí, Ya, eso sí. dale, Mile. No, Eso. yo quería un solo punto hacer lo que decía el Coque del individualismo, que lo tenemos como insertado ya en el ADN, pues somos demasiado individuales, como que todos pensamos solo por nosotros, y lo de la dictadura, porque yo creo que consecuencia de la dictadura, igual fueron como 30 años, ¿cuántos? No sé, entre la 17. democracia, 17, pero después la democracia igual fue como, bueno, Fue pactada. Se protegía. Sí. igual no o sea, yo para mí como que nos ahueonaron, si, ¿qué más podía, o sea, no podemos tener tampoco gente que esté pensando o razonando tanto, si como decía algo que nos sacaron educación cívica, no sé, por tantas cosas. Entonces yo creo que esos son factores importantes que pasaron. Entonces uno igual cuando piensa ahora lo piensa súper individual, no piensa en comunidad, no piensa en la gente, no piensa que estamos así como en el otro, y es porque lo tenemos pero es algo que está, aún a mí me costó caleta, yo antes estaba en contra de la en la AFP yo estaba a favor, pues, o sea, ¿cómo le voy a estar yo pagando la plata a otra persona, cachai? Hasta que te dais cuenta de que sí, puede ser un sistema así, que sea bueno, un sistema de reparto para todos. Ese era mi punto.
No sé si queremos tocar rápidamente algún otro tema o cortamos. No, yo creo que estamos, y está buena esta discusión porque es la que finalmente lleva a ir desentrañando. El análisis que hace el Felipe es el correcto racional, que obviamente si lo miramos solo desde la perspectiva racional, sí, estamos viviendo esa misma repetición constante, por decirlo de alguna forma. Pero ¿por qué? Porque vuelvo a las palabras de Warren Buffett, que la cité la semana pasada o el programa anterior, que es, La cita y todos los capítulos. en La la misma historia palabra. hay lucha de clases, nos han dado cuenta que vamos ganando. Y siguen ganando. Y nos siguen ganando. Y y entrampamos en esta discusión, ¡pum! Y se vuelven a felicitar por ganar. Sí, pues si Yo, pasó lo yo de dejo un Macaya, puro se punto, nota que yo, no están yo, ganando, yo po. dejo un puro punto. Javier Macaya tiene que renunciar al Senado, no puede solo renunciar a la UDI, no puede Sí. discutir leyes alguien como Javier Macaya. Y yo creo que los que le siguen son muy similares. Ramírez, como vuelvo a decir hoy día, se mandó lo mismo que dijo hoy. ¿Por qué? Y lo digo de una perspectiva súper institucional. Ahora tienen que escribir candidaturas. No sé si van a alcanzar a cambiar al presidente de la UDI ante el CERVEL, porque tienen que hacer una votación y todo lo demás. Ahora fue solo nominativo. Si no, Cuando acaba el que va a vinculado. firmar las candidaturas de la UDI es Javier Macaya. Entonces, vecino, vecina, sepa que si usted va a votar por un candidato UDI, el que inscribió esa candidatura fue alguien que defiende Gente a un pedófilo condenado, abusador condenado. abusador condenado. Sí. Eso para mi cierre. Ya. ¿Echamos de menos a la Bernarda? Sí, El Pico dio Mucho. algo, ¿no? De ¿Ah? la cárcel. ¿Iba a decir algo de la cárcel? No, no sé, es que igual es como... llamo una hora dos. El Preguntó. Nico quería decir algo de la cárcel. Estamos a... No, o sea, en el fondo igual está todo un poquito trastocado, ¿no? Como que todos sabemos cómo es la sociedad en la que vivimos, intentamos hacerlo lo mejor posible, garantizarnos la mejor calidad de vida que podamos, darle lo mejor que podamos a nuestros vecinos, vecinas, a nuestros seres queridos, a nuestras familias, hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos también, ¿no? Al respecto, creo que este tipo de casos nos aterrizan, nos muestran la cancha donde estamos, que si cualquiera de nosotros se hubiera enfrentado a una situación similar, probablemente el resultado sería distinto, ya sea un Sí, caso de abuso, ya sea un caso de estafa, ya sea un caso de lo que sea, de delincuencia, de totalmente. robo. Esto que nos sirva como lección para ver a futuro. Se vienen elecciones este año, así que es como el consejo que quería el Coque, ¿no? Ojo a quienes votan, pero en el fondo es súper cierto porque la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Uno de los pocos ejercicios donde el poder de la gente que siempre tiene como poder, siempre tiene privilegios, se ve trastocado un poquito, aunque sea una rasgada de pintura en las elecciones, porque ahí pierden el control. En algunos casos se han llevado hondas sorpresas. Si no recordemos las elecciones de 1970, si no recordemos las elecciones de 1958, donde casi gana Allende, y si no recordemos las elecciones para la Convención Constitucional, si no recordemos las elecciones de 2021, que la elite se va de poto. Entonces, conciencia, conciencia, informarse y por supuesto poner estos antecedentes sobre la mesa, porque lo que dijo el Coque no es menor. A un abusador o a un encubridor de abusadores jamás se le puede dar palestra pública. No, eso estamos todos de acuerdo, me imagino. Ya, terminamos entonces el programa número ¿Felipe? 9 de ¿Felipe Plaza no va a decir Pública. nada? ¿Felipe No, Miller no va a decir de nada? la cárcel, lamento esa política pública porque no va a Mm, contrapelo de lo que de lo que está contenido en los pocos estudios que existen en Chile. En Chile hay, mm. no sé si hay más de 10 expertos en esta materia, pero bueno, hay, y hay que escucharlo igual. Y los estudios no apuntan en esa dirección, porque, entre otras cosas, porque incluso si fuera plausible, en Chile tenemos severos problemas en el sistema penitenciario. O sea, vamos a hacer una cárcel sofisticada, que ya dijeron a la europea, no a la Bukele, a la europea, ya está bien, una cárcel espacial, cómoda, con reinserción, todo, pero si no tenéis gendarmes, la mitad de los gendarmes está con licencia. Hay serios problemas de gestión de recursos, de gestión penitenciaria. Entonces, puedes construir un elefante blanco
Va a ser como el Mm, hospital de Talca, o sea, no van a haber, digamos, médicos, no van a haber equipos, qué sé yo. Entonces, como que si lo van a hacer, al menos que lo hagan con una política eh, que abarque estas problemáticas que son estructurales. Uno le pediría a las fuerzas más progresistas que los problemas sociales se piensen desde una perspectiva estructural, y aquí hay fallas estructurales, pues. mm. Entonces, hay un estudio que yo les mandé, podemos subirlo, recomendarlo en la página de la radio. El sistema penitenciario en Chile tiene unos déficits gravísimos de gestión, de gendarmes que están todos con licencia, de ser un infierno trabajar ahí. Em, la seguridad también de las cárceles falla. Bueno, es un tema complejo para discutir, pero eso yo no lo vi en estos proyectos que van a impulsar. Y bueno, De igual manera, solo mencionar que no hay un discurso único ni en la fuerza progresista, ni en el gobierno, ni en la fuerza comunitaria. los Jedi, Eh, los Están Jedi, todos peleados con todo, así que está bueno el debate. para no decir Sí. izquierda, iba a decir la fuerza, A fuerza. los Jedi de la política. Sí. Yo Yo digo, quiero no, saber. Ah, no le dale. sigamos, estamos repasados ya, Ah, bueno, ya, pero no entonces, le ¿no? sigamos la mena al discurso de la derecha. Solo eso. Ya. Yo quiero saber qué vamos a hacer después del capítulo número 10, que es el próximo. ¿Nos vamos a juntar algún día o no en vivo y en directo? No, pero llamemos a la audiencia, pues, cuando Para lleguemos que lo piensen. a las 100 reproducciones de algún capítulo, hagamos Oye, algo en ¿tú por vivo. qué? No, votemos. ¿Quién quiere llegar a las 100? ¿50? Ya, tú ¿Cómo? solo. No, Ya. para hacer algo en vivo, porque vamos a llegar al capítulo 10. Nos podemos el conseguir próximo. nos podemos conseguir una terracita bonita con vista a la Plaza Brasil. Pero ¿Te estamos en imaginas? invierno, por eso te digo que lleguemos a Ya, las para el 100 para verano, hacerlo, para entonces, que lo para el hagamos verano. después de primavera. Bueno, un Primavera. Bueno, techado, pero como igual, un fogata. bueno, aparte de hacer algo en vivo, podríamos juntarnos a celebrar. Vamos a cumplir 10 capítulos, lo encuentro emocionante. Ya, Perfecto. chiquillos, se ha Ya, pasado caleta de rápido el tiempo. descansa. Eh, que estén bien, cuídense. Besitos para todos, los quiero a todos. Vecinos, Nos vemos en el vecinos, próximo capítulo de Plaza Pública. Buenas noches. Que estén saludos bien. a la Chao. Berna.